A continuación explicaremos cómo calcular las tres alturas de este triángulo, pero lo primero que tenemos que saber hacer es dibujar correctamente las alturas de un triángulo y para ello utilizaremos esta figura que es más grande, pero es la misma. Entonces, la altura de un triángulo tiene tres porque tiene tres ángulos. La altura de este ángulo, por ejemplo, es la línea que sale desde este ángulo hasta el lado opuesto y perpendicular a este otro lado, es decir, que forma un ángulo de 90 grados. Para dibujar las alturas lo más fácil es que utilicemos una escuadra, un cartabón o una hoja como esta que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el lado de la hoja en paralelo o encima del lado este sobre el que queremos ver la altura. Y tenemos que mover la hoja hasta que coincida con el ángulo opuesto a ese lado. Es este de aquí. Aquí está el ángulo, fijaros. Y la hoja está en paralelo encima de la línea. Por lo tanto, una de las alturas sería esta. Es una línea que va desde el ángulo hasta el lado opuesto y perpendicular. Forma ángulos de 90 grados. Tenemos tres alturas porque esto pasa en cada uno de los ángulos. Para calcular la altura de este ángulo de aquí, la buscaremos sobre el lado opuesto, sobre este, pues lo mismo, colocamos la hoja encima del lado opuesto y la desplazamos hasta que coincida con el ángulo de aquí arriba. Tendríamos que desplazarla hasta aquí, más o menos. Por lo tanto, la altura de este ángulo sería esta de aquí. Fijaros que a veces tenemos que hacer una prolongación del lado, es decir, deberíamos estirarlo y esta sería la segunda altura. Lo mismo, forma un ángulo de 90 grados a banda y banda, es perpendicular al lado. Y la altura de este ángulo, lo mismo, cojo la hoja, la coloco encima del lado este del triángulo y la voy bajando hasta que me coincida con el ángulo de aquí arriba. Fijaros que la línea está aquí y coincide con el ángulo, por lo tanto esta altura es esta línea de aquí. Fijaros que como tampoco llega sobre el lado, lo que tenemos que hacer es prolongar el lado. De manera que aquí tenemos las tres alturas, una altura, otra altura y otra altura, todas perpendiculares a los lados opuestos del ángulo. Entonces, para calcular las tres alturas tendremos que utilizar razones trigonométricas o teorema del seno y del coseno. Depende de los datos que nos den y lo que tengamos. Guardaremos los dos dibujos para ir enseñando este, aunque intentaremos dibujarlo aquí encima. La primera altura que podemos calcular, que es la más fácil, es esta de aquí. De manera que aquí en el dibujo sería esta que pasa por aquí en medio. Y fijaros, siempre para calcular las alturas, lo más fácil es que vayamos dibujando los triángulos pequeños. De manera que aquí nos ha salido un triángulo abajo, que es este. Y como hemos dicho que la altura es perpendicular, aquí se ha formado un ángulo de 90 grados. Sabemos que este es de 40 y el lado inferior hace 10. La altura que quiero calcular es esta, le llamaremos H1. Por lo tanto, fijaros, nosotros tenemos este ángulo, tenemos este cateto, este lado de aquí debajo, perdón, que en este caso es la hipotenusa, porque es el opuesto al ángulo recto, y para calcular la altura tenemos que pensar qué razón trigonométrica, el seno, coseno o tangente, me relaciona el cateto opuesto y la tangente de un ángulo. Y la razón trigonométrica que relaciona estos dos es el seno, de manera que el seno de este ángulo, seno de 40, es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que es este lado de aquí, el de 10, el opuesto al de 90 grados. El seno de 40 son 0,90
6,428. Y para acabar de calcular la altura, este 10 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y si multiplico 0,6428 por 10, me queda que la altura es igual a 6,428. Por lo tanto, esta primera altura hace 6,428. Luego, la siguiente altura que podemos calcular, por ejemplo, hemos hecho esta, podemos calcular esta de aquí, que sería la que tendríamos aquí. H2. Para calcular esta es un poco más complicado porque se sale fuera del triángulo y fijaros que los ángulos que nos dan están al otro lado y el lado también. Por lo tanto, lo primero que deberemos hacer es calcular alguno de estos lados o ángulos. El más fácil es este, que es el que comparten, y saber este ángulo de aquí, para, sabiendo este lado y este ángulo, calcular la H2. Este ángulo es fácil de saber. Para no liaros, lo que también podéis hacer es dibujaros el triángulo desde cero, sin tanta línea, más o menos. Ahora la altura que queríamos calcular era esta. Tenemos que este hace 10, esto era 40, esto que son 110. Este ángulo lo conocemos también porque si esto era un ángulo plano de 180 y esto hace 110, restamos 180 menos 110 y me da que este ángulo de aquí son 70. Y hemos dicho que para calcular la altura tenemos que conocer este lado de aquí. Podemos poner nombres, es decir, yo puedo decir que el 10 es el lado B, este lado común será el A y este el C. Por lo tanto, tendré que buscar el valor de A. Para buscar el valor de A, fijaros que tengo un lado solo, por lo tanto utilizaré el teorema del seno, pero para hacerlo, como tengo este lado, necesito saber cuánto mide el ángulo de arriba, para así tener una de las fracciones del teorema del seno. Recordad que todos los triángulos hacen 180, si este hace 40 y 110, este para que dé 180 tendrá que hacer 30, por lo tanto, como es el opuesto de B, el ángulo B hace 30 grados. Vuelvo a repetir porque 180 menos 110 menos 40 son 30. Ahora tengo el ángulo B, el lado B, tengo el ángulo A, que es este 40, opuesto al lado A, puedo calcular A con el teorema del seno. De manera que A partido por el seno de A es igual a B partido por el seno de B. A no lo conozco. El seno de A, el ángulo A, hemos dicho que medía 40, por lo tanto, seno de 40. El lado B son 10. Y el seno de B, el ángulo B, hemos dicho que era el de aquí arriba, que hacía 30. Por lo tanto, seno de 30. Calculamos, el seno de 40 son 0,64, el seno de 30 son 0,5. El 0,64 pasa multiplicando, y 0,64 por 10 dividido entre 0,5 da que A es igual a 12,8. Pero fijaros que esto no es lo que me piden es la H2. Pero si vuelvo a separar los triángulos, yo tengo que este pequeñito de aquí, que sería este es este, sé que la A hace 12,8 y sé que el ángulo este hace 70 y quiero calcular H2. Pues lo mismo, razón trigonométrica, esta es la hipotenusa porque es opuesto al ángulo de 90 grados, razón trigonométrica que me relaciona este ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa es el seno.
De manera que el seno de 70 es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. El seno de 70 lo ponemos en la calculadora y lo que nos da lo multiplicamos por 12,8 que sube multiplicando. De manera que sabemos que esta altura nos tiene que dar 12,03. Y esta es la segunda altura, esta de aquí. Y por último, para calcular la tercera altura, como hemos visto en el dibujo del principio, la tercera altura sería esta de aquí abajo. Por lo tanto, nos haremos el dibujo. Fijaros en el triángulo. Intentaremos hacerlo lo más parecido posible. Tengo que estos son 40. Esto son 110. Este lado mide 10. Y ahora hemos dicho que la altura es este lado continuo, la línea que hace 90 perpendicular, y es la H3. Para calcularla, fijaros, tenemos este lado de aquí, que si hacemos el dibujo, fijaros que este triángulo es este de aquí, el de debajo, tenemos aquí un ángulo recto, tenemos este 10 aquí encima, y podemos saber este ángulo de aquí. Si esto son 110 y todos son 180, si hago una resta, 180 menos 110, me queda que esto de aquí son 70. Por lo tanto, vuelvo a utilizar una razón trigonométrica sencilla para calcular la altura, que es este lado de aquí. Lo mismo, como la altura es el cateto opuesto, tendré que utilizar el seno. De manera que el seno de 70 es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. El seno de 70 son 0,94, redondeando. Y para calcular la altura, este 10 sube multiplicando, 0,94 por 10 da 9,4. Por lo tanto, la tercera altura del triángulo, que sería la de este ángulo, será la de 9,4. Y de esta manera podemos calcular las tres alturas que previamente hemos habido de dibujar en el